ciudadanía, cultura e interculturalidad. Y vamos a tener a 3 personas disertando y voy a presentarles a las 3 y después vamos a empezar con la primera disertación. La primera es el doctor Luis Eduardo Wexel Machado, la segunda es la profesora doctora Lilian Teixeira de Souza y por último el doctor Fabio Barbosa de Lima. Son las personas que nos van a estar informando. Entonces, empezamos la primera disertación con el profesor Luis Eduardo Wexel y después continuamos con las siguientes y vamos a dejar las preguntas para que las anoten al final de esta presentación. Profe Luis Eduardo, si tenés tu presentación lista. Voy a ver si está por ahí. Ok. Profesor Luis. Profesor Luis Eduardo, no sé si tiene su micrófono. Sí, Adelante. ¿yo puedo empezar? ¿Soy yo? Sí, usted, sí, no sé si estuvo escuchando, disculpe. No, ahora. Le estamos esperando. Ah, bueno. Y su presentación. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias una vez más por la oportunidad de participar del evento. Yo quería primero partir un poco de la experiencia nuestra mismo desde la licenciatura en lengua portuguesa del Instituto Superior de Lenguas. Nosotros tratamos de construir a lo largo de los últimos años convenios y actividades relacionadas con la internacionalización que puedan de alguna forma crear diálogo entre nuestros estudiantes con estudiantes de otras universidades de otros países. Intercambios que involucren intercambios lingüísticos, geralmente relacionados ou com a língua portuguesa ou com a língua espanhola, eventualmente algumas coisas do Guarani também, que fazem parte de la formación, de la estructura de los estudiantes de la licenciatura en lengua portuguesa con otros estudiantes de otras universidades. Estas actividades geralmente são online, porque as atividades online facilitam muito em termos de presupuesto, de costo mismo para a realização. E nuestro principal objetivo, además del intercambio lingüístico, es evidentemente establecer también intercambios en el plan cultural, en las relaciones interculturales de distintos lugares. Una cosa es el portugués, por ejemplo, que se habla en la ciudad de São Paulo, y otra cosa es el portugués que se habla en el estado de Bahía, por ejemplo, o en Portugal, en una zona de Portugal o otra zona de Portugal, o en los demás países lusoparlantes, que son muchos, y cada uno de esos países con sus cuestiones no solamente
lingüísticas de uso de la lengua, pero también cuestiones culturales. Y estas cuestiones culturales, más allá de esta cultura explícita que muchas veces está en los materiales didácticos relacionados con eh, celebraciones, fiestas, cultura popular, pero también y fundamentalmente lo que nos relaciona con eh, las cuestiones de la cultura implícita, los comportamientos, los códigos, cosas que necesitan profundizar más en términos de contacto y experiencia. Así que conocer gente de distintos lugares no es solamente conocer distintas formas de hablar una lengua, pero también distintas formas de relacionarse por medio de la lengua con el mundo. Y esa es una cuestión para nosotros muy importante y ese es uno de los desafíos, ¿no? De los retos que nosotros tenemos desde la licenciatura en lengua portuguesa. Otra cuestión que para nosotros también es relevante y que pensamos como un reto global es la cuestión del uso de la inteligencia artificial. Eh, que, bueno, podemos utilizarla tanto en lo que se refiere a la enseñanza, a la investigación, a los proyectos de extensión. Y, y nos interesa particularmente un abordaje que relacione una visión de la inteligencia artificial a partir de una concepción construida por medio de las humanidades. Nosotros tenemos una investigación hecha en el año 2024, una publicación que tratamos de mapear los desafíos y oportunidades del uso de la inteligencia artificial en el Instituto Superior de Lenguas, eh, con los profesores, estudiantes del grado y posgrado, pero principalmente los profesores, y ver cuáles son las cuestiones que se sobresalían ahí y, y vimos que, por un lado, hay una visión muy receptiva que trata la inteligencia artificial a partir de una concepción eh, de una herramienta facilitadora, de algo que ayuda a los profesores, sea en elaboración de materiales didácticos, sea en creación de planes de estudios, pero que también puede llevar, por otro lado, a una idea de falta de conexiones afectivas, un proceso de deshumanización por el proceso de alejamiento y del contacto entre los seres humanos, dificultad también de establecer los parámetros que indiquen si algo está hecho por un ser humano o si es algo creado sintéticamente por una inteligencia artificial. Y eso nos llevó a considerar también eh, la inteligencia artificial a partir de ciertos aspectos de la cultura misma. Y hay dos líneas muy interesantes. Una línea que nos muestra cómo las narrativas que están en las culturas, los mitos, la ficción, el cine, el teatro, las artes, ellas de alguna forma anticipan ciertos elementos que después nosotros vemos o relacionamos con el desarrollo de la inteligencia artificial. eh, y nos permite hacer una reflexión sobre esa propia inteligencia artificial y que nos lleva también a esas características que recolectamos de esta investigación que hicimos, ¿no? De que es algo que nos facilita, algo que nos ayuda por un lado, pero que por otro lado también es algo que involucra ciertos riesgos. Una de estas líneas, ¿no? Que trabaja con
estos elementos de la cultura en la inteligencia artificial es uma linha adotada por investigadores como Cave, que vai trabalhar questões que estão presentes nestes mitos e nestas narrativas, como um elemento de reflexão, como questões relacionadas com a imortalidade, como o ser humano pode transpassar seus próprios limites biológicos, pero que por sua vez a vezes também involucra um processo de desumanização ou descaracterização do ser humano, as facilidades que uma inteligência artificial ou elementos que estén de alguma forma incorporados por uma inteligência artificial pode trazer em termos de também de obsolescência do ser humano, de pérdidas de trabalho, de puestos, de funções em la sociedade. E também as questões relacionadas com segurança de dados, rebelião, revolta, rebelião das máquinas e estas coisas todas que acompanhamos em dentro destas narrativas. Pero mais recentemente, por uma pesquisadora chamada Nina Begus, vimos ela trabalhar a partir do mito do Pigmalión, que está relacionado com a criação de Galatea, não? O mito de Pigmalión é um ser que tuvo su frustración amorosa, que no encontraba su mujer ideal y él la construye en mármol y se enamora de su construcción. Y eso por mucho tiempo, hasta que un determinado momento, Venus, la diosa del amor, le da vida a esa estatua con quien él se casa y va a tener una vida próspera y feliz. Essa ideia del mito de Pigmalión, nosotros encontramos en el texto de Pigmalión de Bernard Shaw también, que más tarde va a resultar nessa película muy conocida de My Fair Lady, en donde hay una chica que habla un dialecto local, vamos a decir, una clase social más baja, y él encuentra un lingüista que le toma como un desafío para transformarla en una lady, una noble que tiene un dominio lingüístico espectacular. Entonces, él hace ese trabajo, le enseña y ella se va inseriendo en la alta sociedad y va viviendo ese proceso de transformación a lo largo del tiempo hasta que se convierte en una otra cosa que no era más lo que era antes, así como Galatea en el mito mismo de Pigmalión va cobrando, ahí no va cobrando vida, se va cobrando un estatus social. Y este mito sirve como, ¿no?, como fuente para una reflexión que es tomar esta relación, no como una relación así para mirar en el mito las semejanzas que podemos encontrar en la inteligencia artificial, y sí como nosotros podríamos hacer una reflexión ética del uso de la IA a partir de estas cuestiones culturales que están presentes en los mitos, las narrativas, en el arte de una forma general. Y cuestiones como, por ejemplo, la relación que se establece con esa idea de tener un ser controlado, ¿no? Como en el mito de Pigmalión, que Galatea es un ser construido a partir de los deseos de su contraparte de Pigmalión, y ahí un ser submiso que está a su disposición, que hace las cosas de la forma que él quiere, como él espera. Estos elementos acaban generando una reflexión sobre cuestiones relacionadas con submisión sistemática, los estereotipos de género,
el hecho que las primeras voces en inteligencia artificial asistida sean femeninas, quizá el chatbot originario ahí, muy conocido, quizá no el primero, pero uno de los primeros, que es Elisa, que lleva el mismo nombre de la personaje de la película My Fair Lady, ¿no? Elisa, eh, pueda de alguna forma demostrar cómo estos elementos que ya vemos en la cultura nos permite identificar en las tecnologías actuales, en el desarrollo de las tecnologías, ciertos patrones que son recurrentes en la sociedad. Y estos elementos quizás como elementos de artificialización de la humanidad. Tanto que la línea que propone esta investigadora, Begus, Nina Begus, es justamente esa de proponer una línea en humanidades artificiales y cómo eso va resultando en un proceso de análisis, ¿no? Cómo eso puede ser un laboratorio ético para la reflexión de las tecnologías y principalmente de la inteligencia artificial. Eh, este elemento, vamos a decir así, es uno de los elementos, o una de las capas, ¿no? Una capa quizás más cultural para una reflexión del uso de la inteligencia artificial como un reto global, ¿no? Que quizás sea importante dentro de los procesos o de las reflexiones también de los procesos de internacionalización. Otra cuestión importante a ser considerada es que la inteligencia artificial generativa, que trabaja mucho con los textos, trabaja con los textos que son parte de una base de datos. Y esta base de datos está conformada hoy en día por textos que fueron producidos por los seres humanos durante décadas y décadas, pero más recientemente también por textos que son producidos por la propia inteligencia artificial. Y recuerdo también una crítica hecha por Ong, cuando él ya hablaba del paso de la oralidad a la escritura, en donde la oralidad, que era una voz viva, en presencia de un cuerpo, y una relación social que se establecía entre seres humanos vivos, entre cuerpos vivos, al pasar para la escrita, al ser transpuesta para una dimensión bidimensional del papel, por ejemplo, perdía muchas de esas relaciones, ¿no? De esas posibilidades vitales que el lenguaje oral tenía. Y ahora, al pasar esta lenguaje, que ya es una lenguaje en una segunda instancia, pasamos a una otra instancia donde el lenguaje pasa a ser una vez más sometido a un proceso de deshumanización o desnaturalización o de este contexto de presencia viva en presencia de un cuerpo. También podremos tomar las referencias del trabajo de Bill Cope y Mary Calantes de la Universidad de Illinois, donde ellos hablan de una antigramática. Ellos parten de la idea de que la IA es como si fuera una antigramática, entendiendo acá gramática no como estructura lingüística, y sí gramática como estructura de comprensión. Los textos en la inteligencia artificial, ellos son textos que se construyen por algoritmos, y estos algoritmos están alimentados por relaciones estadísticas, ¿no? Por eso la inteligencia artificial alucina, porque la inteligencia artificial, ella hace su composición textual no a partir de la comprensión del medio, no porque ella entienda de la relación
no porque ella tenga esa capacidad semántica interpretativa, y sí porque ella hace una composición meramente instrumental, estatística, para construir su línea de sentido, ¿no? No es una cuestión semántica, y sí una cuestión sintáctica. Y esa relación sintática de los textos, sin una semántica, sin una relación vital de comprensión, de relación contextual, es lo que él llama de una antigramática, lo que genera también diversas preocupaciones con relación a la capacidad y producción y a la calidad de este conjunto de textos. Por eso ellos asumen la idea, ¿no?, defendida por Frankfurt, de que la IA, ella genera, la palabra es bullshit, va generando cosas que no son exactamente mentiras, pero tampoco son correctas, porque está dentro de los límites de la inteligencia artificial. Claro que la industria va mejorando eso con el tiempo, va moldeando eso, pero n- no es lo suficiente para que eso se elimine completamente deje de ser un problema, ¿no? También otros dos elementos que podríamos hablar, aún pensando en esa cuestión de construcción de una ética de la IA, eh, los textos mismos que tenemos en la UNESCO, quizás el protocolo de Beijing sea muy interesante, porque ya hablaba eso en 2019 de la necesidad de centralizar en la cuestión del ser humano, eh, de, de no sustitución del ser humano, del problema de los sesgos, la cuestión de la equidad, de la inclusión, porque estas bases de datos que utiliza la inteligencia artificial, ellas vienen sesgadas porque los textos producidos en diversos momentos también contenían estos mismos sesgos. Entonces, evidentemente que el producto, ¿no?, el resultante, eh, también va a traer en esa composición, en los textos sintéticos también van a traer estos sesgos. Eso ya está allá en el consenso de Beijing 2019. Y eso no cambió tanto desde el punto de vista ético, de las preocupaciones éticas, porque vemos ahora en la encíclica de León XIV, la Magnifica Humanitas, preocupaciones muy parecidas, ¿no? Muy cercanas a esas ideas, ¿no?, del protocolo de Beijing, cuestiones relacionadas como eh, advertencias sobre los sesgos, la problemática de la equidad, la cuestión eh, de ese proceso, ¿no? Él compara en la encíclica la IA hace la relación con la síndrome de Babel, ¿no? Esa idea del orgullo de la autosuficiencia, ¿no? La soberbia tecnocrática, esa la idea que lleva, que va creando una homogeneización, ¿no? Un cierto lenguaje único, una forma única de construir textos, de expresar una cierta, pasteurización, homogeneización de todos los procesos, y por lo tanto también una deshumanización, porque va reduciendo todas las cosas a datos y a rendimientos, ¿no? A la eficacia, a la producción, a la productividad, dentro de una lógica global neoliberal. Y el documento apunta una posibilidad opuesta, un camino opuesto, que es una responsabilidad compartida, que ahí se asocia con la construcción de los muros de Jerusalén, ¿no?, de Nehemías, y ese trabajo colectivo de reconstrucción como una oposición, ¿no?, como una forma de paliar y contrapor estos problemas de deshumanización, desmaterialización,
llama la atención también para la cuestión relacionada con la incidencia sobre los problemas climáticos, ya que la inteligencia artificial consume grandes quantidades de agua, de energia, a questão do uso de los minerales críticos que são utilizados em la engenharia que sostiene la IA, porque a essa ideia de que la IA é uma coisa em la nuvem e la nuvem é algo abstrato, incompreensível e la realidad que não, porque isso está alojado, ¿no? Eso está en los servidores, en las bases de datos, en los centros de datos, y eso lleva material, y eso necesita ser producido, eso necesita ser alimentado, eso necesita ser mantenido, y incluso ahí habla de minerales de sangre, porque la extracción de estos minerales a veces es hecha en condiciones no muy correctas, deshumanas, a veces hay trabajo infantil involucrado en estos procesos, lo que hace con que eso también sea, vamos a decir, un problema global que debe ser afrontado por los procesos de internacionalización y debe estar en la reflexión de estos procesos. Porque hacen parte de un conjunto, así como la cuestión del clima, del agua, un conjunto de elementos que ponen en riesgo mismo el propio futuro de la humanidad. Y también incorporar esa idea, ¿no? de poder incidir sobre la IA, la construcción de la IA, a partir de elementos de la cultura misma del ser humano, ¿no? Eso de la ficción o de los mitos, no solamente para establecer relaciones entre uno y otro, pero principalmente para reflexionar éticamente el uso de la IA, ¿no? Ver que estos patrones hacen parte de la cultura humana y que también se manifiestan en la construcción de estas nuevas tecnologías y que por lo tanto estos elementos nos sirven para una reflexión ética de cómo usar, con qué criterios utilizar. Y las sugerencias o las ideas, ¿no? Serían para calibrar el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Trabajar la inteligencia artificial asociada al ser humano y con esta visión, ¿no? de construcción de un bien común, un sentido común que pueda servir a los seres humanos y que entendemos nosotros también podría ser parte de la formación, ¿no? de profesores, formación de estudiantes para un mejor manejo y que quizás esas cuestiones también podrían estar en los diálogos, en los temas, en las cuestiones que involucran estas relaciones de actividades en el marco de convenios y relaciones internacionales. Bueno, en síntesis sería eso, ¿no? Serían estas las cuestiones y las preocupaciones que nosotros tenemos desde nuestro enfoque. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe Luis. Espero que la audiencia haya podido anotar sus preguntas. Yo tengo una para el final, justamente, que mencionó el rol de la inteligencia artificial. Pero antes de eso, me gustaría presentar a la siguiente disertante, la profesora doctora Lilian Teixeira, que está representando a la Universidad Federal de Bahía. Y sin más, le doy lugar para que presente. Van a tener 20 minutitos, 20 a 25. Yo les voy a ir recordando en el chat para mantener el tiempo y poder seguir a la siguiente charla. Adelante, professora Lilian. Graças. Bom, eu vou falar em português, mas fiz os slides em espanhol, que eu acho que facilita. Deixa eu só compartilhar.
Ainda não aparece, não é isso? Podemos ver la presentación. Sim? Sí. Bom, esse é o tema da mesa, né? As humanidades frente aos desafios globais, cidadania, cultura e interculturalidade. E aí, nessa fala, eu optei para falar um pouco sobre a internacionalização das humanidades no Brasil. Então, só me apresentando, né? Sou professora Lilian, sou professora na Universidade Federal da Bahia, trabalho na área de linguística, temos aí o meu contato. E aí eu gostaria, então, de falar, nessa fala, para falar sobre a internacionalização das humanidades, contextualizar um pouquinho sobre como surge, assim, para a gente, né, como professores, as primeiras ideias de internacionalização. Primeiro, elas surgem como uma obrigação numa pós-graduação, né, os programas de pós-graduação são avaliados positivamente ou negativamente, assim, mais positivamente ou menos positivamente a partir de internacionalização. E como professora nesse processo, a gente começa, então, a entender o que é internacionalização. Parte primeiro, falando da minha experiência pessoal, de uma obrigação quase, né, imposta aos programas de pós-graduação, para uma experiência que eu vou apresentar para vocês ao final do que é internacionalização depois dessas experiências. E eu optei para falar um pouco nessa fala a partir dessa experiência das cooperações no Sul Global, né, as cooperações Sul-Sul. Nós sabemos que essas cooperações Sul-Sul, que é a qual nos envolve nesse seminário, elas são geralmente envoltas em áreas prioritárias, né? São projetos colaborativos que abordam, por exemplo, resistência climática, segurança alimentar, agricultura sustentável, inovação e redução de desigualdades sociais. Então, nós vamos ver, a partir dos últimos anos no Brasil, surgimento de muitos projetos centrados em questões que são de relevância global, de relevância social, no Sul Global. Então, a gente vai falar muito sobre questões climáticas, segurança alimentar, sustentabilidade e redução das desigualdades. E nesse panorama, é que surge assim, um projeto que nós desenvolvemos aqui na Universidade Federal da Bahia. Somos 3 coordenadoras, eu até pedi para uma outra coordenadora estar à tarde, para vocês conhecê-las também. Mas surgem no Brasil muitos projetos, assim, editais, né, que a gente se inscreve nos projetos para concorrer para a internacionalização, voltados para temas que são relevantes para o Sul Global e para questões brasileiras. Então, um desses editais é o edital Abdias do Nascimento, que apoia a internacionalização na pós-graduação a partir de bolsas de mestrado e doutorado sanduíche. Ele sempre busca promover ações afirmativas, muito mais voltado para estudantes, assim, é aberto para todos, mas com um foco em estudantes negros, indígenas, quilombolas, e PCD, né, como que a gente chama, né, pessoas com necessidades especiais. Nesse edital que tem esse perfil, né, como apresentado, nós tivemos, por exemplo, aqui na Universidade Federal da Bahia, 6 projetos aprovados. Então, foi a universidade no Brasil que teve o maior número de projetos aprovados nesse programa. Isso tem muito a ver com algo que se tem desenvolvido como uma vocação na Universidade Federal da Bahia. E tem muito a ver com a história do Estado também, né? Parece que não é mais, mas durante muito tempo, Salvador, né, que é a capital do Estado da Bahia, sempre foi apresentada como a cidade com maior população negra fora da África, embora isso tenha se mudado. Então, já se tem aqui uma cultura de estudos sobre questões relacionadas a racismo, a educação antirracista, mas nós também somos, de acordo com o Estado, né, de acordo com o último censo, o segundo estado com maior população indígena no Brasil. Embora a gente não tenha, assim, tem muitos programas hoje em dia, projetos, na verdade, de revitalização e retomada linguística, mas que houve uma grande perda linguística. Então, questões também voltadas a território e questões indígenas também fazem muito parte das temáticas abordadas na universidade, né, tendo a ver com o estado em que ela está.
Então, nós temos, desse programa, desse edital, por exemplo, a gente teve, desses 6 projetos aprovados, teve projetos, por exemplo, na área de programas de História e Educação, voltado para estudos de educação, racismo e antirracismo do século XVIII ao XXI, nas Áfricas, Brasil e Américas. Tivemos sobre a inserção de estudantes na universidade, isso muito mais voltado para pós-graduação de psicologia, que fala sobre racismo acadêmico e saúde mental entre estudantes cotistas. E tivemos também sobre territórios e patrimônios americanos. Isso foi um projeto focado em urbanismo e planejamento regional da Faculdade de Arquitetura. E tivemos de criação artística afro-latino-americana, né, com estudos sobre territórios, epistemologias e diálogos sobre saberes, né, esse liderado por projetos na antropologia. E também consolidação de uma rede internacional de pesquisa, esse pela Escola de Enfermagem, que trata de saúde, ambiente e desenvolvimento sustentável. Então, a gente parte aqui, assim, e eu vou falar um pouco aqui do nosso, que a gente aprovou aqui em letras, que é o ProLEDS, em qual eu sou uma das coordenadoras, nós somos 3, e é um projeto voltado para a formação de professores para o ensino desculpa, tem um erro ali, mas o ensino de leitura e escrita em contexto de desigualdades sociais. É um projeto desenvolvido por 2 programas de pós-graduação, que é o de Língua e Cultura e de Educação, mas depois acabamos incluindo outros programas também, posteriormente, conforme os bolsistas foram chegando. Esse projeto eu vou apresentar muito aqui no final sobre o que eu aprendi com eles e que a gente pode pensar sobre de que forma, primeiro uma imposição, quase como uma imposição, para os programas de pós-graduação, para depois um aprendizado efetivo, né? Então, de um início para um final de um projeto de internacionalização vai ser um pouco sobre o que eu vou falar para vocês. Então, eu vou falar um pouco dessa experiência do ProLEDS e vou falar um pouco desse contexto que a universidade em que eu estou tem se desenvolvido como uma vocação, né, para tratar de temas que são de interesse do sul global. O professor Luiz Eduardo estava falando, por exemplo, sobre inteligência artificial, né, e isso atinge o sul global de uma maneira muito parecida. Então, nós temos no sul global temas que são comuns e que a gente precisa, de certa forma, tratar em conjunto. E eu acho que é o que os projetos de cooperação, de internacionalização do Sul, pode nos ajudar a pensar como conjunto. Então, vou falar muito nesse sentido. O ProLEDS, por exemplo, ele começa com Angola, depois a gente cresce incluindo outros países da África, que é Benin, Cabo Verde e Senegal. Tá ali Portugal, mas isso aqui foi um erro, gente, desculpe, é porque eu estava usando 2 slides diferentes. E aí, foco da investigação são práticas de ensino e leitura, pensando sempre em fatores linguísticos, mas também raciais, de classe e de gênero. Então, essa temática, né, essa temática de relações e o sul global, pensando em elementos que são de natureza ambiental, cultural, histórica, do que é relevante nesse momento também para o sul global. Nós temos visto surgir cada vez mais projetos de colaboração no Brasil, de internacionalização do Brasil, que têm esse objetivo. Aqui eu apresento alguns, né, que é o ProAfrica, que inclusive está ainda aberto para inscrição. Nós que é para colaboração, internacionalização com países africanos. Temos o CAPES, a UGM, que é com a Associação de Universidades do Grupo Montevidéu. Temos o CAPES Global, que também está bem bastante voltado para o sul global. E nós temos aqui, que gostaria de apresentar também, o programa de estudantes de convênio de pós-graduação, né, das universidades brasileiras que recebem esses estudantes, né, o PEC-PG. E aí eu vou falar um pouquinho sobre quais são os desafios quando a gente está pensando, olha, sem querer, nesse tipo de pesquisa. Primeiro, a gente tem, inicialmente, quando a gente pensa em formação docente, internacionalização e desafios, a gente tem primeiro alguns desafios que são de natureza geral.
né? São 4 principais que eu enumerei aqui, mas pode ter outros, mas eu escolhi esses como gerais, né? Isso são questões que sempre surgem em projetos de cooperação internacional, em qualquer um. E a gente não está falando agora especificamente do Sul Global, mas, por exemplo, assimetria institucional, né, que são diferenças em recursos de infraestrutura, que pode dificultar uma cooperação que seja de fato equitativa. Barreiras linguísticas e culturais, né, a gente tem, nem sempre, e foi uma das coisas que eu vou falar daqui a pouco, questões linguísticas que acabam sendo um impeditivo em alguns casos, ou então um ponto de frustração em projetos de internacionalização. Currículos, às vezes, pouco flexíveis, né? Então, às vezes, um estudante vai fazer pós-graduação, né, sanduíche, um mestrado sanduíche, um doutorado sanduíche, como a gente chama no Brasil, e acaba não conseguindo convalidar, por exemplo, por causa das diferenças curriculares. E a gente tem também sempre que é escassez de financiamento. Então, esses aqui são algumas questões gerais e que ocorrem em quase todos os projetos de internacionalização. Mas quando nós estamos falando sobre cooperação e internacionalização do Sul Global, a gente tem outros elementos e desafios que envolvem também elementos culturais, ambientais, que vão além desses, pelo menos esses 4 que eu identifiquei como mais gerais. E aí eu gostaria um pouco de falar deles a partir da experiência com o Proletes. Bom, isso aqui ainda é algo que eu ainda vou falar um pouco depois. Mas, bom, no Proletes, como eu disse para vocês, a gente começou com uma parceria inicialmente com Angola, porque todos nós tínhamos, né, as 3 coordenadoras, trabalhos em parceria sendo desenvolvidos em Angola. Mas quando e é um programa, o Abdias do Nascimento, que é para alunos de pós-graduação fazerem parte de suas pesquisas de mestrado e doutorado em outros países. Só que foi o primeiro desafio que a gente teve, que a gente não esperava, porque não faz parte da cooperação assim, mais tradicional, mas que acaba ocorrendo muitas vezes no Sul Global, foram problemas com os vistos. Então, alguns estudantes não conseguiram vistos para viajar para Angola. E aí ficou impossibilitado desde o início a cooperação, a internacionalização, nesse caso, de fato ser efetivada, por um problema de natureza política entre os 2 países e que estava muito acima das possibilidades de resolução dos coordenadores do projeto. CAPES, que é financiadora do edital, nesse momento ela nos permitiu ampliar o número de países, que a gente teve ampliação do número de países, e aí a gente começou, então, a fazer parcerias com Senegal, inicialmente, e Cabo Verde. No edital seguinte, a gente, por causa dos problemas com vistos, a gente não abriu vagas para Angola, mas a gente abriu para Senegal e para Cabo Verde. Nessa segunda turma de estudantes, nós só tivemos alunos para Cabo Verde. E aí entra a questão linguística, né, que entra também especificamente no Brasil. Né? Por mais que nós sejamos um país multilingüe, com muitas línguas ainda faladas, persiste muito uma ideologia monolíngue. Então, os alunos têm uma certa dificuldade com a aprendizagem e até uma certa rejeição à língua estrangeira. Então, a gente não teve candidatos para o Senegal, e o principal argumento, que, assim, depois de conversar com alguns dos bolsistas, era a questão da língua. Já que eles não falavam nenhuma das línguas locais de Senegal e nem o francês, que acaba sendo, por ser língua oficial do país, uma língua franca no Senegal. Então, a gente não chegou a ter. E, ao mesmo tempo, para os alunos que foram para Cabo Verde, depois a gente tem o retorno deles e a conversa de como foi a experiência, o quanto eles não entendiam, não conseguiam entender, né, por causa dessa cultura muito monolíngue brasileira, que, na verdade, Cabo Verde é um país bilíngue também, e que o português é uma L2, no final das contas, né, uma segunda língua, que é aprendida em contexto escolar, porque a primeira língua, a língua materna da maioria dos cabo-verdianos, é o crioulo cabo-verdiano. Então, eles têm essa
essa dificuldade dos bolsistas de se adaptar a esse outro contexto, mesmo havendo uma língua oficial comum, que era o português, com Cabo Verde. Além disso, bom, aí a gente tem também agora resultados desses projetos, e aí eu gostaria muito de falar um pouco sobre isso, né, sobre como isso muda a forma de pensar a internacionalização para nós, pelo menos falando da minha experiência pessoal, mas acho que acredito para os professores também. É que quando esses alunos começam a voltar, assim, a gente passou por todas essas dificuldades, né, dificuldade de visto, dificuldade de adaptação, dificuldade com a língua, dificuldades culturais, dificuldades com currículos, todas essas também que já estão aqui previstas nesses 4 itens que são comuns, mas a gente tem muito aprendizado gerado a partir daí. E algumas das questões que os alunos trouxeram, a gente teve um seminário em que eles apresentaram um pouco dos resultados das pesquisas desenvolvidas, e muitos nessas temáticas, né, sobre educação principalmente, eles fizeram muitas pesquisas de campo, foi bastante interessante em Cabo Verde, visitaram escolas, viram programas de alfabetização, e aí falando sobre os desafios, sobre as questões comuns, né, do Sul Global, eles perceberam, por exemplo, muitos materiais de ensino, materiais didáticos, que não tem nada a ver com a realidade, por exemplo, de Cabo Verde, né, falando especificamente agora da última turma de alunos. Muitos materiais que são importados de Portugal e que usam, por exemplo, até o léxico faz referência a elementos que não fazem parte do cotidiano e da cultura das crianças em Cabo Verde. Então, as crianças acabam sendo alfabetizadas, assim, a partir de um material que é completamente descontextualizado da sua realidade. E aí, nisso, os alunos começam a pensar de que forma que eles lidam, né? Assim, de quais são as complexidades que estão além das complexidades que outros países enfrentam, e que muitas vezes fazem parte também dos contextos, é um contexto comum ao sul global, né? Às vezes, muitas vezes, a descontextualização. E quando a gente pensa aqui em descontextualização, observe assim, que a gente está falando de um contexto muito assim, distante do contexto brasileiro, por exemplo, que é material realmente importado de um outro país, mas aí quando a gente pensa, por exemplo, numa realidade brasileira, em que a gente tem pessoas de diferentes grupos sociais, de diferentes realidades regionais, a gente tem grupos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, e também, muitas vezes, a produção de material que é também uniformizador de um país com bastante diferenças culturais. E o que eu tenho aprendido, assim, acho que primeiro, dos pontos positivos que a gente tem observado a partir do ProLEDs. Primeiro, a ampliação do conhecimento do sul global, porque diferentemente do norte global, está quase tudo produzido em material, está quase tudo descrito, e quando a gente fala do sul global, essas experiências não são tão claras assim, não estão tão descritas assim. E quando são, é muitas vezes de um outro, né? E não aquelas pessoas falando de si. Então, acho que um primeiro ponto positivo dessas experiências é observar, né? Como de fato ocorrem essas outras realidades e poder desenvolver um ponto crítico sobre elas e relacionar com a realidade brasileira também. Então, a partir disso, eu vou falar um pouco sobre, nesse próximo slide, sobre o que isso traz também de desafios, né, para a gente pensar, assim, para as universidades participantes. Como a gente faz, por exemplo, a integração de outras perspectivas, eu coloquei aqui, por exemplo, indígena, na formação em humanidades. Porque a gente, como eu citei o exemplo de Cabo Verde, em que a gente está falando de material totalmente importado, mas a gente também tem realidades nossas, né, das universidades participantes, em que a gente está formando alunos para tratar em diferentes contextos sociais. Então, como a gente inclui, por exemplo, a perspectiva indígena nos nossos materiais, no nosso ensino, se você está dando aula para alunos, por exemplo, de comunidades indígenas, ou quilombolas, ou ribeirinhas. Então, só para dizer que a gente compartilha, embora não sejam contextos diferentes, são desafios que a gente compartilha no Sul Global. A outra coisa é como a gente amplia essas redes de investigação conjunta, com publicações bilaterais, inclusive, né? Porque o que esse projeto nos mostrou é que a gente tem muito a aprender um com o outro no Sul Global, né? Então, a gente precisa pensar em estratégias para criar mais redes de cooperação e investigação conjunta,
porque muitos dos nossos problemas são similares e que a gente pode ter inovação de um lado e de outro a partir dessas trocas. E a outra questão é na cooperação, é como a cooperação Sul-Sul, pensar uma cooperação Sul-Sul que seja para o fortalecimento da formação de professores em contexto de igualdade, já que a gente parte de muitos problemas similares. Então, de que forma que a gente transforma esse conhecimento que está, por enquanto, da observação e da publicação de artigos e apresentação de trabalhos em produções concretas para a melhoria da formação de professores nesses contextos em que nós partilhamos. Aí falando um pouquinho sobre as perspectivas e oportunidades, né, o que isso pode abrir, né, como eu disse, né, eu começo pensando em internacionalização a partir de uma obrigação e o que é internacionalização para uma experiência que gerou um aprendizado, né? Então, o que eu penso a partir desse percurso sobre perspectivas e oportunidades de internacionalização? Eu acho que a gente deve, assim, pensando, né, em redes acadêmicas Sul-Sul, né, consolidar mais alianças entre instituições, seja da América Latina e de África, pensar em políticas institucionais, né, marcos normativos que reconheçam a experiência internacional na carreira docente. Entender que esses processos de internacionalização, eles não são só um checklist para o programa tirar uma nota melhor na avaliação, mas que eles promovem, de fato, um aprendizado que pode mudar a forma de ensino, que pode melhorar a carreira docente. E pensar mais em investigações colaborativas, né? Projetos que integrem saberes locais com perspectivas globais em humanidades. Né? Como eu disse, como a gente integra saberes de diferentes culturas dentro de currículos de ensino que sejam menos universalistas, por assim dizer, né? Que tragam as diferenças nessas perspectivas. Aí, para concluir, que eu não querendo muito me estender, eu queria trazer também algumas reflexões sobre internacionalização para as humanidades, né? A gente tem falando sobre uma perspectiva, a gente sempre busca, né? Quando a gente sempre fala sobre cooperação do Sul-Sul, a gente fala sempre de horizontalidade, né? A gente fala sobre compartilhamento de experiências. Então, a gente precisa pensar, né? Como, dentro do ponto de vista de uma internacionalização que seja inclusiva, equitativa e culturalmente situada. Então, ela deve partir, a proposta é que ela parta do respeito aos contextos e aos saberes locais. E falando especificamente, né, a gente pensar em formas de criar diálogo, falando especificamente dos países presentes nesse seminário, entre, por exemplo, Paraguai, Brasil e Angola, e criar alianças reais e transformadoras, né? A gente pensar não apenas assim na experiência internacional como algo que eu sou obrigada a fazer porque o meu programa exige, mas pensar de que forma que ele promove conhecimento. E eu acho que o passo além disso, que eu acho que o passo que a gente já chegou a entender, o quanto a gente aprende nesses processos, mas pensar como aplicar, né, para transformações, por exemplo, curriculares e pedagógicas reais. Então, isso eu acho que é a contribuição que eu gostaria de trazer para esse evento, e vou estar aberta para perguntas ao final. Graças. Obrigada, profesora. Una presentación muy interesante. Ya veo que el público ya está haciendo preguntas. Entonces voy a presentar al último disertante y luego vamos a ir respondiendo las preguntas en orden con los presentadores de esta mesa. Entonces quiero dar la bienvenida al profesor Fabio Barbosa, que está representando a la Universidad de Sao Paulo. Bienvenido, profesor, y ya le doy lugar para que presente. El micrófono, profe. Claro, perdón. Jessica, muchas gracias por la presentación y a la UNA por la invitación, a la organización del evento. También aprovecho para saludar
a las compañeras y los compañeros de las mesas anteriores, ¿no? Y los que nos están acompañando esta mañana en la primera parte de este seminario. Es un gusto estar con ustedes acá. Bueno, bajo la temática Las humanidades frente a los retos globales, ciudadanía, cultura e interculturalidad, me gustaría empezar de alguna manera volver a lo que algunas compañeras y algunos compañeros dijeron, ¿no? Y me parece interesante esto de nosotros tenemos problemas que son que compartimos, claro, ¿no? Pero igual tenemos fortalezas y esto tenemos que pensar en el campo de las humanidades en la internacionalización. Y esto me llevó a una reflexión sobre un libro de Paulo Freire del año 78, que es el año en el cual nací, en que él habla que no se puede negar la historia, la cultura, las lenguas nacionales, y por lenguas nacionales aquí nosotros debemos entender que hay muchas lenguas, ¿no? No son solo las lenguas oficiales, pero las lenguas que son habladas en el territorio, ¿no? Incluso, por ejemplo, Brasil, ¿no? En el caso de Brasil, el portugués, sus variedades y cómo esto impacta la cultura, ¿no? Y cómo esto se configura para que el diálogo en la internacionalización ultrapase el intercambio de informaciones, ¿no? Que tenga un reconocimiento profundo con respeto por la cultura del otro. Entonces, es indispensable el conocimiento y el respeto a las identidades locales, ¿sí? Y que estas identidades sean puestas en un lugar de prestigio. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de interculturalidad en los procesos de internacionalización, nosotros pensamos en ir más allá de un simple intercambio transfronterizo y llegar a alcanzar un diálogo equitativo, garantizando este respeto mutuo, ¿no? Y para fomentar y adaptar y construir alianzas sostenibles para integrar esta diversidad como estrategia central. Esto es un punto clave sobre el cual nosotros tenemos que estar siempre atentos, ¿no? A este punto. Me parece muy importante esta reflexión en el campo de las humanidades, ¿no? Para ello, nosotros pensamos en un diálogo que sea horizontal y de respeto, ¿no? Valorando, como ya dije, las costumbres y los saberes sin
una situación de dominación o de jerarquías, sino permitiendo crear prácticas conjuntas. Y esto nosotros podemos ver de manera, me parece, bastante interesante en las colaboraciones que tenemos con el INAIS, por ejemplo, ¿no? No hay una idea de jerarquía, ¿no? Sino de colaboración genuina. Esto es muy interesante, ¿no? Y esto sirve para nos prevenir de traer algo que sea homogéneo. Nunca va a ser homogéneo. La interculturalidad en la internacionalización nunca va a ser homogénea. Esto es lo que se espera, ¿no? Es la idea de búsqueda de aprendizaje mutuo, ¿no? Adaptar los procesos, las necesidades, como lo hicimos ahora con el evento acá virtualmente. Así que las humanidades enfrentan estos retos globales, ¿no? Y para ello tenemos que pensar críticamente y también tener en cuenta la empatía y la cohesión social, ¿no? Es innegable que estamos delante de una crisis civilizatoria, ¿no? Y también que no nos dejemos caer en la trampa del avance tecnológico por sí solo, y sino pensar que este avance tecnológico posibilita a nuestras instituciones, a nuestros estudiantes, a nuestros profesores y a nuestros países, ¿no? Entonces es la idea de construcción de una ciudadanía global que es fruto de este diálogo intercultural que sea horizontal, ¿no? Y con ello nosotros vamos a alcanzar una sociedad más justa, ¿no? Con capacidad analítica, la capacidad de discernir información, cuestionar narrativas, ¿no? Pensar que podemos hacer cooperaciones dobles entre instituciones y países, pero también triples, ¿no? Que en el campo de la internacionalización nosotros decimos la triangulación, ¿no? Instituciones de 3 países o múltiples, como estamos acá ahora, ¿no? Y esto nos va a brindar una cuestión de cultura y pluralidad muy interesante en que la memoria y la identidad, el patrimonio, la diversidad, todo esto esté contemplado en esta visión de interculturalidad en el campo de las humanidades en la internacionalización, porque nosotros nos vamos a reconocer unos a los otros en nuestras debilidades, pero también en nuestras fortalezas, ¿no? Esto es muy interesante. Entonces, yo pienso que para asegurar esta idea, tenemos también que pensar en una educación inclusiva, de calidad,
y que promueva oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos los agentes en este proceso. Entonces, de la interculturalidad yo tengo que pensar la inclusión, la democracia, que es lo que acabo de mencionar, que estamos en tiempos un poco, ¿no? Distintos, ¿no? Estos años, los derechos humanos, la tolerancia, la ciudadanía, la diversidad lingüística, y aquí, que es área de casi todos nosotros, ¿no? Buscar programas interculturales de lingüística, pero también con una idea étnica, y no solo, otra vez repitiendo, pensar en la lengua oficial del país, pero en las lenguas que son habladas en el territorio. ¿Por qué? Porque a partir de las lenguas nosotros vamos a llegar a conocimientos, a saberes que son esenciales en estos procesos. Por ejemplo, con pueblos originarios, y también a combatir vulnerabilidades. Entonces, yo creo que estos son puntos esenciales para pensar la interculturalidad y la educación en este ámbito de las humanidades, ¿no? Entonces, yo voy a dar un ejemplo de un proyecto que estamos en marcha con este proyecto, con el INAIS, ¿no? Que sería la idea de dinámicas socioeducativas en Santa Rita, Paraguay, pero pensando en la influencia de su origen transcultural y en los procesos de aprendizaje de lenguas en contacto, ¿no? Porque aquí hay algunos compañeros del INAIS que están en este proyecto con nosotros, lo que nos da mucha alegría. Entonces, la idea es analizar este proceso en el ámbito de esta comunidad, donde es nosotros vivimos, ellos viven en realidad una situación bastante peculiar, ¿no? Una situación migratoria de brasileños que por su vez ya son hijos o nietos de migrantes italianos y alemanes que se trasladan a Paraguay, migran a Paraguay, y son los brasiguayos. Al mismo tiempo tenemos una gran población hablante de guaraní. Entonces tenemos lenguas en contacto, el portugués con el español, pero en sus variedades. De ahí viene el término, ¿no? Brasiguayo, ¿no? Y además la valoración de las lenguas y de las identidades de los pueblos originarios. Esto es muy interesante. Así que la idea es analizar esta relación entre los individuos y sus lenguas en este territorio, examinando la idea de caracterizar el uso de las lenguas en las interacciones cotidianas y también en la comunidad escolar. Nosotros hablamos, algunos compañeros acá hablaron de estar en otras universidades, lo que es excepcional y sí tiene que estar contemplado en un contexto de internacionalización, pero
también pensar en la escuela básica que forman los niños que después van a llegar a la universidad, ¿no? Y esta temática surgió a partir del seminario Lenguas de Brasil, Lenguas de Paraguay, Aprendizaje y Formación Docente, que nosotros realizamos en octubre de 2024, en el INAIS. El año pasado también estuvieron ahí la profesora Claudia Riolfi y más 2 estudiantes, y ya recibimos con mucho gusto profesores del INAIS, ¿no? El profesor Remigio, la profesora María Luz, viene ahora, está ahora la profesora Nieves, ¿no? Entonces, es una, es un ejemplo de un proyecto práctico donde la interculturalidad en las humanidades está presente, ¿no? Y esto pasa por una serie de, vamos a decir, de métodos y de quehaceres en el ámbito investigativo, como por ejemplo, investigar la configuración del territorio y su sociedad, ¿no? Hacer visitas técnicas en escuelas, en universidades, en órganos públicos, tener el registro de estas visitas, ¿no? Tener una revisión bibliográfica y analizar los documentos que se relacionen a los aspectos esperados en el proyecto. Analizar el currículo educativo nacional de Paraguay, en este caso, ¿no? Observar cómo se dan las interacciones en el aula y cómo la escuela se interrelaciona con la comunidad, ¿no? Y como resultado de un proyecto como este, ¿no? De esta importancia, analizar estos datos, ¿no? Publicar, ¿no? Publicaciones académicas de los resultados de las investigaciones y divulgar los resultados de estas investigaciones en eventos científicos como este y como otros eventos más en otras universidades y invitar a otros que estén con nosotros. Entonces, yo creo que la interculturalidad, en las humanidades pasa por estos caminos, ¿no? Por el camino de compartir, de tener en cuenta las fortalezas, las debilidades y tener una ayuda que sea permanente y que sea muy compartida entre los actores de este tipo de proyecto, y valorar las lenguas, las culturas, sin imponer una jerarquía entre instituciones y países. No, estamos trabajando juntos, estamos con estas comunidades, estos pueblos, pero también entre nosotros tener esta mirada muy fija para lo que significa, de hecho, la interculturalidad en
en los estudios de humanidades. Entonces, es esto. Muchísimas gracias. Y bueno, si vienen preguntas, las contesto después. Muchas gracias, profesor Fabio. Quería agradecer a todos los ponentes, realmente al profesor Luis, a la profesora Lilian y al profesor Fabio por estar con nosotros el día de hoy. Y tenemos, de hecho, varias preguntas. Voy a Sí. en general, pero creo que esta fue más que nada, tengo una pregunta para los tres, pero esta fue más que nada direccionada a la profesora Lilian. Yo te voy a leer en español la pregunta, profe, pero está también la versión en portugués en los comentarios, porque es una pregunta larga. Entonces, la pregunta dice, ¿cómo puede la internacionalización y los programas de posgrado en humanidades en Brasil garantizar las colaboraciones en materia de resiliencia climática, seguridad alimentaria y reducción de desigualdades en el sur global? Y dice que no reproduzcan relaciones de dependencia académica, sino que promuevan un auténtico intercambio horizontal de conocimiento y soluciones locales. Para vos, profe Lili. Obrigada pela pergunta. É muito interessante essa pergunta, porque tem muito a ver mesmo com os achados dessas experiências de internacionalização. Porque por mais que a gente tenha voltado o nosso projeto para ensino de leitura e escrita, a gente vai chegando a resultados que vão englobando outras questões. Por exemplo, e que nos atingem a todos de diferentes formas, mas nos atingem, né? A gente muitas vezes fala sobre... Começou pensando, por exemplo, na questão de... Sim, vou usar o tema da inteligência artificial como primeira preocupação. Os alunos vão pedir para a inteligência artificial e a preocupação no ensino passou a ser a questão de autoria. Só que o uso de inteligência artificial, por exemplo, envolve muitas outras coisas. Uma delas, por exemplo, a construção de data centers. Nós estamos falando de programas que usam muita energia, que precisam de muita energia para gerar o que gera, que tem muitas vezes ido a lugares que vão para tentativas que são, por exemplo, terras indígenas, ou uma tentativa de se colocar um data center no deserto no Peru, sendo que é um dos lugares assim, que tem muita demanda hídrica e uma escassez hídrica imensa. Então, assim, a gente tem que entender que as questões estão relacionadas. Não é só uma questão assim, de meio ambiente, sustentabilidade, entender, valorizar os saberes locais, estão todos em conjuntos. E é uma coisa que a gente aprendeu muito nesses projetos de internacionalização. A gente começa, às vezes, com um tema específico, e quando a gente vai, de fato, fazendo, a gente vai ver que as coisas estão muito mais relacionadas. Então, acho que o ensino tem que pensar, assim, aí pensando justamente nessas questões que nos envolvem, né, no sul global. De que forma que, por exemplo, pensar, assim, vou usando esse exemplo, né, da inteligência artificial, que não é só uma questão de autoria, ou só uma questão da linguagem que está inferida ali, mas também de questões ambientais, sociais e de impactos que muitas vezes vão atingir públicos específicos. Eu acho que eu travei um pouquinho, deu para acompanhar? Eu espero ter respondido. Se não tiver, podem complementar a pergunta. Muchas gracias, profe Lilian. Quiero seguir con la siguiente pregunta y creo que esto va más hacia lo que estuvo hablando el profesor Luis. Esta le preguntó un estudiante de enfermería y me parece interesante que desde esa área venga también esta pregunta. El estudiante Carlos pregunta, ¿cómo podría la inteligencia artificial afectar negativamente al rendimiento académico? Bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, hay que pensar que entendemos por rendimiento académico, ¿no? Porque podemos situarlo en dos condiciones. Una, vamos a decir así, lo que se entrega, ¿no? Lo que el alumno entrega ahí al profesor y que es evaluado a lo largo del proceso o al final del proceso, ¿no? Lo que va a recibir la nota. Entonces, si el rendimiento académico es la nota, puede afectar muy poco porque la inteligencia artificial consigue hacer un trabajo medianamente bien hecho
Pero ahí, como dijo la profesora Lina, es una cuestión de autoría, ¿no? Entonces, si pensamos el rendimiento como, vamos a decir, el esfuerzo cognitivo y el aprendizaje del alumno, en este caso afectó completamente, porque el alumno delegó, ¿no?, el esfuerzo cognitivo y, por lo tanto, el aprendizaje, él delegó a la inteligencia artificial. Entonces, en este caso, él va a aprender muy poco si él usa la inteligencia artificial, evidentemente, para hacer su trabajo de una forma directa. Pero se puede utilizar la inteligencia artificial de una forma más equilibrada o calibrada, asociado, ¿no?, a una capacidad de critério, de interpretação, de juízo crítico, de elementos éticos que podem dar um norte a estas utilizações. Entonces, fundamentalmente, depende mucho también de la formación que está inserta, ¿no?, en estas actividades, ¿no?, las orientaciones que se den, las explicaciones que se den, así como, por ejemplo, la cuestión del agua o del ambiente o riesgo alimentario, hay que buscar desde el punto de vista de las humanidades las cuestiones de relación entre las personas, entre los grupos, las culturas, entre las cuestiones relacionadas con eventuales intereses, intereses corporativos y una serie de otras cuestiones para la inteligencia artificial, también es necesario hacerlo. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en las actividades cualesquiera que hagamos, un conjunto de orientación, de una formación básica para que el estudiante o las personas en actividades o en colaboración tengan una orientación o por lo menos un indicador, ¿no?, de cómo trabajar con la inteligencia artificial de una forma productiva. Y ahí hay, en las investigaciones, hay muchos trabajos que van a hablar sobre eso. Muchas gracias, profe Luis, por tu aporte. Me gustaría continuar con un par de preguntas más, ya que tenemos todavía 8 minutitos antes de ir al receso del almuerzo. Me voy a saltar una pregunta porque quiero direccionar esta pregunta al profesor Fabio, ya que estuvo mencionando el tema de la desigualdad en cuanto a los procesos de internacionalización. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las barreras que se presentan en la internacionalización de las humanidades y que se oponen al respeto por la reducción de las desigualdades? Esta pregunta también estaba en portugués en el chat por ahí, si es que... Sí, Adelante. sí, ahí está. Bien, gracias por la pregunta y aprovecho para hablar. Es muy importante pensar este tema de la cooperación sur-sur, ¿no? Pensar el sur global y sobre todo Latinoamérica, desde México hasta la Tierra del Fuego, es muy importante. Volviendo al tema de la pregunta, ¿cuáles son las barreras en estos procesos interculturales, en humanidades? Es que muchas veces cuando se piensa la internacionalización, se piensa en, ¿cómo podría decir? Solo en aspectos tecnológicos. Pero si vamos a pensar, todo es tecnológico, ¿no? Yo siempre decía a mis estudiantes, esto es un lápiz, esto es tecnología, ¿no? Y claro, el mundo va evolucionando y también van surgiendo otros problemas, otras barreras que deben ser pensadas a su época y claro, sin ningún problema en rever las soluciones que fueron tomadas en esta época. Entonces, una de las cosas es esta, pensar que internacionalización
es solo intercambio tecnológico y aprendizaje de lenguas. Es esto, pero es mucho más. Y tiene claro la cuestión de la financiación entre instituciones. Hay la disponibilidad física de estar en un lugar, porque hoy en el post-pandemia estamos todos ya, cada uno aquí en un cuadrito hablando, ¿no? Pero pensando en todos los proyectos en que está América Latina, es importante pensar en el campo de la justicia socioambiental, porque si pensamos en la justicia socioambiental, vamos a pensar en lo que acaba de decir la profesora sobre la instalación de data centers en Perú, que es un lugar que tiene un problema de agua así muy grande, pero también podemos buscar los saberes de estos pueblos, los saberes de los pueblos locales a través de sus lenguas para traer soluciones a estas cuestiones todas, a los problemas que surgen y que esto esté en el campo de la ciencia, pero también se pueda generar políticas públicas para solucionar problemas reales en el campo. Yo creo que hoy es una emergencia en el campo de la justicia socioambiental sobre todo. Muchas gracias, profesor Fabio. Okay. Quedaron algunas preguntas pendientes, entonces me gustaría realizar una última para ir cerrando ya esto a las 12:10. Y principalmente porque mencionaste financiamiento de proceso de internacionalización. Esta pregunta no va direccionada a nadie en particular, sino a los tres, porque el tema de financiación es siempre un elemento importante en estos procesos de todas las instituciones. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los principales riesgos de depender de una financiación externa para los programas de internacionalización educativa en Brasil y cómo esto se puede mitigar? Me gustaría darle la palabra a cualquiera de ustedes. Creo que alguien también alzó la mano. Entonces, para ir cerrando con esta pregunta. Bueno, yo creo que hay el papel, hay el rol de las universidades. Yo creo que las universidades deberían tener un compromiso muy fuerte con esto, pero también hay las agencias, como acá en São Paulo tenemos FAPESP, en el nivel federal tenemos el CNPq. Todo esto tiene que, todos estos agentes, como yo había dicho, deben estar presentes en este reto, que es la financiación de la investigación. Creo que tal vez el profesor Valdir sí está, y como ya fue vicedecano de la facultad, tiene más detalles sobre el tema. Disculpa, Fabio, estoy aquí, pero no comprendí la cuestión. Sobre la financiación de las investigaciones nuestras, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, todos. Son todos. La profesora Lidia tiene un ejemplo muy interesante de una falta de condiciones de distintos países en aprovechar más lo que pudimos en su proyecto, aunque tuviese
muchas becas para estudiantes de Angola no lograron venir porque tenían problema con sus visas. En ese momento yo tengo un estudiante que viene con sus propios recursos, pero para venir, para tener la visa, tiene que estar en un programa de inversión para investigación. Mira que a veces falta la convocatoria con financiación. A veces la persona le gustaría, podría venir con sus propios medios, pero no logra la visa. Entonces hay muchos problemas en ese sentido. Ahora, una cosa es hablar entre nosotros en Brasil, la falta de recursos. Otra cosa es hablar con países que tienen tal vez un organismo solamente de inversión. Porque aquí en Brasil, no sé si saben ustedes, tenemos dos organismos federales, eso para hablar de los más conocidos, y un organismo en cada provincia de Brasil. Y además, a veces las universidades tienen sus propios medios de financiar investigación afuera del país. Entonces, Brasil no es dependiente de inversión externa, porque Ujú. hay más inversión interna del gobierno brasileño, sea federal, nacional, sea de provincia, sea provincial, y a veces menos de alcaldías. Hay mucho más que inversión desde extranjero. Entonces, una cosa es hablar entre nosotros de, sí, deberíamos tener más. Otra cosa es hablar con un país que tiene a veces uno o dos organismos solamente de inversión. Entonces, hay que hacer una mesa de trabajo, un día de trabajo solo para comprender mejor todos esos mecanismos. Sí, y me parece interesante desde este punto de vista eh, pensar entre nosotros, como vamos, cuando vamos a hacer la parte de las convocatorias, todo esto, pensar en no caer en las trampas en las trampas burocráticas, en la burocracia. Por ejemplo, este ejemplo de estudiantes que no pueden venir porque no tienen esto, no tienen aquello. Entonces, por eso es importante este trabajo en conjunto, sin jerarquía, pensar de forma en que estemos todos en las mismas condiciones, aunque no siempre sea posible, ¿no? No sé si la pregunta del ingeniero Castillo de Angola es para mí o es para otra persona. Tenemos que, me estoy saltando dos preguntas creo porque ya no tenemos tiempo. En esta sesión al menos ya no tenemos tiempo, tenemos que ir cerrando. Em, Sí. Sí, mil disculpas, porque la verdad que estuvo muy interesante toda la conversación que se tuvo. Por ende, tuvimos varias preguntas para seguir hablando. Quiero, bueno, una vez más dar gracias a los ponentes y les doy un receso. Vamos a volver a la 1:30 para la mesa redonda número 3. En esa mesa se va a estar hablando sobre un tema diferente. Es